Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio. Un saludo cordial, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Salud al Día. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio universitaria y televisión universitaria. Hay países, hay imperios que se creen dueños del mundo, como Inglaterra, como España, como Estados Unidos. Y ellos toman medidas con los países pequeños de América Latina, pero siempre hay personas visionarias, como Bolívar desde 1815, que pensó siempre en la integración de los países del sur para defenderse contra esas intencionalidades de estos países, no solo para explotar de sus recursos naturales y dejarles devastados, sino también como una defensa y una estrategia política. Sobre este tema vamos a hablar con la licenciada Elenita Larrea Jarrín. Elenita, qué gusto tenerla acá, buenos días. Como que estos visionarios como Bolívar, Kirchner, Chávez, ellos intentaron juntarse para defenderse contra el ALCA. Bueno, muchas gracias, doctor Julito Miguel. Primeramente, felicitarle por este programa de Salud al Día, que no solamente nos mantiene informados sobre las necesidades de cambiar nuestro estilo de vida en cuanto a salud, sino nuestra vida integral. Entonces, yo por eso quiero felicitarle a usted por este espacio que ha venido creando en la comunidad imbabureña, que justamente nos despierta mucho interés. Respecto a la pregunta que usted me invita a hacerle, yo quiero informarles de que el proceso histórico de integración latinoamericana viene desde la época independentista, cuando justamente nuestro libertador Simón Bolívar ya tiene ese sueño de la creación de la patria grande, este sueño que está reflejado justamente en la Carta de Jamaica, cuando él dice que él sueña en una patria sumamente grande, que empiece desde Panamá y que se vaya hasta el final de la Patagonia. Entonces, soñar en eso, pero no era solamente por soñar en una cuestión integracionista, sino basado en una situación de protección frente a posibles imperios que se venían a atacarnos y a hacer que nosotros seamos una colonia más, cambiar de una colonia como era España para cambiar a otra colonia, justamente y a Bolívar, explotarnos. y a explotarnos, una explotación inhumana, no solamente de nuestra gente, sino de toda nuestra riqueza natural, de nuestra riqueza, de nuestra gente. Entonces, justamente en pensar en esa soberanía es lo que plantea Bolívar, esta integración. Y de ahí decirle de que ya Bolívar ya predijo, ¿no? Dice que Cuba no solamente tiene que ser libre de España, sino también de Estados Unidos, y que así debe ser toda América Latina. Entonces, imagínense, desde 1815 ya se empiezan a dar este fenómeno de esta idea de integración, y que hoy, en nuestra actualidad, se va reflejando justamente con la presencia de líderes históricos tales como Chávez, que justamente es el propulsor de esta nueva idea de integración frente a una ofensiva del imperio norteamericano que nos plantea una necesidad de unirnos exclusivamente frente al comercio, frente al consumismo, frente al enriquecimiento. Entonces, frente a eso se empieza a crear el ALBA, que justamente es la acción latinoamericana bolivariana para la defensa de los pueblos. Que inicialmente empezó con 9 países, ¿no es cierto? Alianza Bolivariana. Sí, la Alianza Bolivariana empieza con 5 países, primeramente, pero después se van juntando, se van uniendo todos estos países, ¿no? ¿Y quiénes fueron los referentes? Justamente Fidel Castro y Hugo Chávez, a partir de esta necesidad de no pensar en el consumismo y en exclusivamente la unión de capitales y de fuerzas financieras, sino más bien de cuestiones solidarias de nuestras patrias. Entonces, yo creo que esta es la gran diferencia que tenemos, y por lo que nos hará salir adelante a nuestra América del Sur, justamente por esta diferencia que existe entre el consumismo y entre la solidaridad, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de solidaridad que ha tenido la hermana República de Cuba con los países de América Latina, no solo de América Latina, con países africanos, con otros países. Ha sido un verdadero ejemplo de solidaridad y de amistad hacia los pueblos. Elenita, este momento que están asustados con el virus del ébola, el país que más médicos envía a África, a Sierra Leona, un país rico en diamantes, en perlas, saqueado por los imperios y en una pobreza, que justamente está el virus del ébola, el país que más médicos ha enviado es Cuba.
justamente a partir de este ejemplo de solidaridad que ha tenido, pese a las situaciones extremadamente difíciles económicas que vive por el bloqueo justamente de Estados Unidos hacia la isla de Cuba. Ya más de 40 años. Más de ya 50 años. Sí, imagínese. Imagínese usted que se ve afectado justamente, se ve contrarrestado con este espíritu solidario. No solamente con los países que han estado en este problema tan grave como es el ébola a nivel de mundo, sino inclusive con nuestros países latinoamericanos. Justamente Cuba es el que empieza con la misión Milagro y que después lo coge Chávez, lo coge Venezuela, y nosotros hemos sido un país beneficiarios justamente de eso. En la época de la administración anterior, en la prefectura, usted estaba comandando justamente en el patronato, que nos va a indicar las estadísticas, cómo se benefició de esta integración el Ecuador y Imbabura con estas operaciones de los mejores centros hospitalarios de Caracas en forma gratuita, con avión gratuito que no le costó ni el ticket de avión. Pero siguiendo con este contexto histórico, que es importante que la población conozca que el ALBA se inició con Fidel Castro Chávez ante la remetida del ALCA de los Estados Unidos. Después vino ya después el CELAC. Viene UNASUR primero. UNASUR. Viene UNASUR, que ya es la unidad de todos los países de Sudamérica, que está integrado por 12 países, que somos 388 millones de personas. O sea, yo creo que ahí valdría la pena recordar aquella frase maravillosa que tiene Tabaré Vázquez y que justamente dice: ninguno es tan importante como todos nosotros juntos, ¿no? ¿Qué hace el Ecuador solo en un contexto internacional? ¿Qué hace Uruguay en un contexto internacional? Pero si el rato que nos unimos hoy ha pasado ya, ha dejado de ser, como dice justamente el expresidente Lula da Silva, coge y dice: ya dejamos de ser considerados países de segunda clase, con gente de segunda clase, ser considerados el patio trasero de Estados Unidos, para empezar a convertirnos en un referente del mundo de integración diferente, de una integración basada en lograr y conquistar mejores días para nuestros pueblos. Porque si no es para cambiar la realidad de la vida de los latinoamericanos, tenga la seguridad que no va a servir de nada. Tenemos un ejemplo de la Unión Europea, justamente esta alianza que lograron los países europeos de tener su unidad de todos los países. Sin embargo, por estar reflejado exclusivamente un poderío económico, es donde se ve reflejado también una crisis donde los más golpeados de manera especial han sido nuestra gente, los migrantes, pero también la gente empobrecida de allá, y sabemos de la crisis tan terrible que están viviendo los pueblos europeos. Frente a eso, justamente nuestros países se unen, ya no solamente como países de América del Sur, que hoy son un ejemplo y del cual nuestro país, justamente Quito, se convierte en la capital de América del Sur. Tuvimos el 5 de diciembre el evento de inauguración de la sede de UNASUR, en donde el presidente Rafael Correa realmente ha dado una muestra de la necesidad de la integración basada en la soberanía de nuestros pueblos latinoamericanos y también de la solidaridad. Yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos, ¿no? Esta creación de 3 ejes importantísimos que se está planteando, ¿no? El uno, el salir de la pobreza, primerito. El cambiar la vida de nuestra población basado en puntos especiales, en salud, en educación, en el tema de discapacidades, que hoy nuestro país es un ejemplo, Julito. Nuestro país, a través de nuestro expresidente Lenín Moreno, con todo lo que ha sido la creación de Manuel Espejo, ha cambiado y ahora somos un referente y hemos logrado transmitir toda la metodología, todo el programa de discapacidades. Están ya implementándose en Uruguay, en Paraguay, en Chile, ya están esta inclusión a la persona con solidaridad. Pero también es un proyecto que vino desde Cuba, ¿verdad? Es un proyecto que vino desde Cuba con la misión Gregorio Hernández en Venezuela, que empiezan ya a darse estos espacios de inclusión para personas con discapacidad. Hoy tenemos, imagínense, con Misión Milagro Internacional, desde Cuba que empezó, se han operado de la vista cerca de 100.000 latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos, sino también personas del África, de diferentes países, justamente donde el apoyo de Cuba y de Venezuela han sido primordiales. Hoy nuestro país, nuestra provincia, como usted justamente manifestaba, en el año 2011 nuestra provincia, gracias a la gestión del ingeniero Diego García, fue beneficiada de estas operaciones donde fueron casi 400 personas que fueron a ser operadas. Y
con toda la gratuidad del caso, desde el transporte aéreo, la atención en el hospedaje, la alimentación, las operaciones, las curaciones y las extracuraciones. En 400 casos casi que fueron operados. Tenga la seguridad de que, como en todo lo que se hizo, tuvimos algunas dificultades también, pero mínimas, de 3 o 4 personas frente a la gran cantidad de personas que fueron operadas allá. Pero con qué ejemplo de solidaridad, con qué voluntariado que pudimos evidenciar y estar ahí presentes. Decirles que esto también nos ha llevado a pensar en una América Latina diferente, en una América Latina en donde justamente se plantea esta creación de la ciudadanía latinoamericana, de la ciudadanía universal, de la ciudadanía nuestra, que nos plantea no solamente el libre tráfico en nuestros países, sino mucho más allá. El que tengamos el derecho a la salud en cualquiera de los países que estemos visitando, una persona de América Latina, que tengamos esta posibilidad, que si estoy en Colombia pueda tener el acceso a los principales derechos humanos, ¿no? Entonces eso me parece a mí de especial importancia, no solamente en educación, sino también en educación, justamente con la posibilidad de que nuestros estudiantes sean validados sus estudios universitarios en cualquiera de los países que nos encontremos. Justamente vea el estudio que hace el PNUD frente a la pobreza en América Latina, nos hace ver que justamente es el continente con mayor nivel de inequidades, inclusive mayores que África. En las condiciones de pobreza y de hambruna que vive África, nuestros países de América Latina tienen todavía problemas de inequidad. Frente a eso, ¿qué ha hecho la OEA? Organismos que han estado exclusivamente para estar bajo la tutela de Estados Unidos y sin que ellos sean inclusive los que defiendan la soberanía, la integración, ni tampoco los problemas sociales que hemos tenido aquí en la América Latina. Frente a problemas sociales también dar soluciones conjuntas, que me parece sumamente importante. Porque en esta inauguración de la sede en la mitad del mundo, el expresidente colombiano Samper dio a conocer el primer acuerdo que se dio con una empresa farmacéutica en Pharma y UNASUR, justamente para el diagnóstico, tratamiento de enfermedades por vectores, como malaria, como paludismo, que es lo mismo, el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, y empiezan a darse los resultados de esta integración. Si bien ya ahorita empieza a consolidarse este proceso latinoamericanista, sin embargo, tomando las palabras de nuestro presidente Rafael Correa, dice que estamos muy lentos todavía, pero yo creo que haber dado el primer paso es importante. Tomar ya estas situaciones que son enfermedades que nos afectan a nuestros países, en donde el primero en haber sido el que ha tratado fue Cuba, el tema del dengue, y donde demostró su solidaridad con todos los países, inclusive estuvieron aquí en el Ecuador en las diferentes campañas. Hoy ya se va visualizando y se va justamente en temas concretos. Empezamos con lo de la empresa farmacéutica para tratar un tema de enfermedad como es estos temas del dengue, del paludismo, de la chikungunya, y todos estos ya se empieza justamente a tratar. Y tenga la seguridad que después va a venir muchos más estudios universitarios que nos permitan, estudios científicos que nos van a permitir seguir solucionando problemas. Tenemos un grave problema justamente que es en nuestros países latinoamericanos, que es el problema de la trata de personas. Frente a eso también, ¿cómo enfrentarlos conjuntamente? Tenemos justamente en nuestro país, con Colombia, en Colombia es uno de los países donde más problemas de trata de personas tenemos hacia nuestra gente. Entonces, enfrentarlo de manera conjunta. Tenemos problemas de trata de personas en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en donde hemos tenido casos de retorno de adolescentes nuestros que han estado viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, frente a eso, esta necesidad de integración se convierte en una realidad vital para nuestra realidad latinoamericana. Ya no podemos dejar de pensar
solamente en el Ecuador como un país exitoso, en Chile como un país exitoso, ni en Brasil como un país exitoso, sino más bien retomar con fuerza esta idea revolucionaria que han tenido nuestros presidentes como Kirchner, como Cristina Fernández, como Michelle Bachelet, como Lula da Silva, como Dilma, como Mujica, que hoy se convierte ya en un referente mundial de lo que es el ser humano sobre el capital y sobre lo que debe ser la integración basada en la solidaridad. Con mérito, por eso fue condecorado con el mejor homenaje a Mujica, justamente en ese día que se inauguraba UNASUR. Claro, el homenaje se dio en Guayaquil, ¿no? Sí, por un problema de salud el presidente Mujica no podía venir hasta Quito, pero yo creo que cualquier lugar del mundo está bien para homenajearle a un ser humano de la calidad de Mujica, que justamente viene de un proceso revolucionario. No es de simplemente el criterio político que ha tenido, sino que todos estos presidentes vienen de procesos revolucionarios políticos que han venido a transformar la realidad de estos países. Tenga la seguridad que también frente a estos procesos integracionistas, el imperio justamente se ha preocupado y con gobiernos de derecha y de extrema derecha, en su momento como fue Perú, Chile, Colombia, se crea lo del Acuerdo del Pacífico. ¿Para qué? Para contrarrestar esta fuerza revolucionaria, esta fuerza de cambio que ha tenido América Latina en estos últimos 10 años. Entonces, frente a esto quisieron crear, pero justamente la fortaleza, la sabiduría y el ejemplo que han venido teniendo estos países de manera primordial en todo lo que ha sido el cambio social, en el tema de salud, de educación, de relaciones laborales, en los diferentes temas que han venido tratando, es donde se va viendo también el mejoramiento de la calidad de vida de la población, de haber pasado de una extrema pobreza y a empezar a cambiar esa realidad. Yo creo que es lo que ya empiezan a hacernos ver a nuestros países de América Latina. Justamente la CELAC es un país que tiene a 33 países y somos casi 600 millones de habitantes, que somos ya nos convertiremos en una potencia, pero no en una potencia para guerras. Exactamente, es una potencia como justamente lo han manifestado en la última cumbre de UNASUR aquí, que el continente de América Latina será el que preserve la paz del mundo. Porque en este proceso histórico empezó con el ALBA, después UNASUR, y aparece CELAC, donde están 33 mandatarios, ¿no es cierto? Pero claro, no todos están ahí. Lo que yo miraba en la inauguración es que las decisiones se dan por consenso. Eso es un poco complicado, eso tendrán que superar. Bueno, yo quiero decirle que lo de la CELAC sí es una cuestión extremadamente histórica. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenemos la OEA? La Organización de Estados Americanos. ¿Y cómo puede ser posible que nuestro hermano país de Cuba no sea parte, haya sido expulsado y que no se tome en cuenta un criterio tan valioso como es el de un país? Cualquier país que sea tiene el derecho y la obligación de estar ahí presente. Sin embargo, por disposición de Estados Unidos, lastimosamente no está y punto. Frente a eso, la CELAC ahora es un país que aglutina a los 33 países, empezando desde México hasta Argentina, y hoy podemos verle que ahí tiene su liderazgo y su protagonismo también Cuba como parte justamente de los países de América Latina. Frente a esto, yo sí creo que poco a poco, yo creo que dar estos primeros pasos en cuanto a lo que es la constitución, la organización y el impulso que se debe dar, es importante el que vayan teniendo criterios conjuntos para que después sí, durante todos los planes, programas, proyectos que se tengan que hacer, empiecen ya estos análisis con diferencias, tomando en cuenta las realidades de cada uno de los países, pero ahorita es primordial una defensa conjunta de todo el proceso de integración. Porque esto significa que unidad de pueblos latinoamericanos como el sueño de Bolívar, el sueño de Martí y todos los independentistas, es esta unidad llevarnos a solucionar problemas y también tomar decisiones políticas en conjunto que nos permite enfrentar a los imperios. Yo lo que me permito ahí a corroborar lo que usted está diciendo, Julito, es tuvieron ya este sueño, justamente Bolívar, Martín, Eloy Alfaro,
todos los independentistas, Artigas, O'Higgins. todos ellos ya tuvieron esta idea de integrarse y hacer, pero han tenido que pasar casi 180 años para que nuevamente nuestros líderes políticos y donde tiene nuestro presidente Rafael Correa una capacidad de liderazgo única que jamás lo hemos tenido en el país. Tenga la seguridad que todos los presidentes que han pasado por nuestro país no han tenido la presencia histórica y de liderazgo que hoy tiene Rafael Correa. Frente a esto está justamente esta posibilidad de hacer un cambio en lo que será la integración, en una integración basada exclusivamente en un cambio de las condiciones de vida de nuestra población. O sea, yo sí creo que la importancia está en eso. Primero, en la defensa de la soberanía de nuestros países, en la autodeterminación de nuestros pueblos, porque no pueden seguir diciéndonos de que, imponiéndonos de qué es lo que tenemos, qué tipo de gobierno tenemos que tener, con quién tenemos que meternos y que se siga habiendo intromisión dentro de nuestros países por parte de potencias extranjeras. No, aquí es la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, nuestra integración y por lo tanto el cambio de vida de nuestra población. No podemos seguir siendo el país, el continente con mayor inequidad. Eso se tiene que cambiar, para eso debe servir justamente este proceso de integración. Como dice, la integración no es un problema, es más bien es parte de la solución, pero para cambiar, para mejorar, para que después nuestros hijos tengan la aventura de decir soy un ciudadano sudamericano, soy un ciudadano latinoamericano y verle al hermano peruano, al hermano chileno, al hermano de Haití en mejores condiciones de vida. Esa ciudadanía que habla, ciudadanía americana, que habla Samper, esas son palabras de Bolívar, es la palabra de ciudadanía americana. Él ya habla de este sueño de construir primero la confederación de países latinoamericanos, ¿no? Imagínese un visionario como él que en 1815 empiece a tratar estos temas y empiece a vernos como una sola nación, una nación fuerte, una nación poderosa, una nación que se haga respetar. Entonces desde ahí ya él enfoca esta necesidad del ciudadano latinoamericano. Este Bolívar que era sumamente romántico, porque usted se embeleza en el romanticismo cuando lee las cartas de Bolívar a Manuel, eso es un sueño, ¿no? Y él dice, la unidad de los pueblos es un decreto del destino, dice Bolívar. Sí, yo creo que leer las cartas de Manuel a Bolívar no solamente es embeberse de esta maravillosa sentimiento del amor y del romanticismo, sino también embeberse de lo que es la política, ¿sí? Porque en cada carta hay un mensaje político que ellos mandan, y no solamente una integración desde el punto de vista del amor, sino también desde el punto de vista político y de la necesidad de la transformación social de nuestros países. Y sobre todo porque se cumpliría lo que dice Juan 23, dice que hablemos los países, que hablen los países de lo que les une, no de lo que les separa. Elenita, me indican que ha concluido el tema, el tiempo, pero que es interesante conversar con usted. Hemos hecho una visión histórica desde el ALBA con 5 países. Yo tenía entendido que eran 9, hay que revisar. 5 países, después vino la UNASUR y al final en 2010 vino el CELAC, como una integración, como esta unidad que nos lleva a solucionar los problemas y nos lleva a tomar decisiones políticas en beneficio de sus pobladores. Elenita, el último mensaje para No, solamente decirle que cuando empieza el ALBA empiezan con 5 países. Hoy están 9 países. Ah, ya, sí, actualmente. Hoy son 9, sí. En decirles de que tengamos esta convicción integracionista, esta convicción soberana, justamente para lograr tener mejores días para nuestros hijos, para nuestros nietos, que ellos vivan justamente ese sueño de nuestro libertador, que si tanto amamos a nuestro libertador, lo mejor que podemos hacer es seguir su ejemplo. Y ese ejemplo lo están siguiendo nuestros mandatarios latinoamericanos, pero es responsabilidad de cada ciudadano y de cada ciudadana el ir construyendo, de ir dejando a un lado todas estas taras de xenofobia, estas taras de hacerle de menos a una persona porque no pertenece a nuestro país. En base a eso, justamente construir esta defensa de los derechos humanos que son universales y tienen un contexto absolutamente que rompe fronteras. Eso siempre se da cuando hay un común denominador, que es una ideología, y es esa ideología de izquierda, que es la tendencia actual en América Latina.
Muchas gracias a la licenciada Elena Larrea Jarrín por darnos esta visión histórica de UNASUR y los beneficios que tenemos. Gracias a ustedes, un feliz fin de semana. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Les esperamos en un nuevo programa. Gracias por hoy. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.